Dios le bendiga, Dios les guarde a cada una de las personas, hermanos, amigos que van a estar escuchando este video más adelante. En esta hora vamos a estar haciendo una entrevista a un amigo, a un hermano que conocemos hace un tiempo atrás y hemos tomado la decisión de llevar a cabo una entrevista. Yo quisiera, ¿verdad?, presentarle a nuestro hermano Cristian, ¿verdad?, que él pase con palabras de saludo y, ¿verdad?, que diga cualquier cosa que él quiera decir a esta hora. Cristian. Dios le bendiga a los hermanos y a los amigos que pueden estar escuchando detrás de la cámara. Le damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder aquí estar. Se puede decir, mi hermano John, que es la primera vez que, ¿verdad?, que hago como una entrevista, ¿verdad?, hablando de mi testimonio como tal. Nunca lo había hecho, sí, menciono en las predicaciones, parte de lo que Dios ha hecho en mi vida y donde Dios me sacó, pero no algo completo como Dios nos ha puesto, ¿verdad?, en el corazón de que lo hagamos. Y de verdad que para mí es un privilegio que estemos aquí, ¿verdad?, y que tú hayas sacado de tu tiempo para hacer esta entrevista y esperemos que, ¿verdad?, para la gloria del Señor sea de mucha edificación. Amén, amén. Algo importante, ya que recalca lo que es el testimonio, ¿verdad?, que no se está haciendo, obviamente en estos testimonios pues se tocan temas pues que muchos de ellos no pueden ser de edificación, pero no vamos a estar entrando, ¿verdad?, en detalle y no es la intención, sino la intención es, hermano, que usted escuche qué sucedió en su vida. Muchas veces nosotros vemos personas, ¿verdad?, como nuestro hermano Cristian, que está predicando y evangelizando, y muchas veces no sabemos el de dónde salió, qué hay detrás de todo lo que podemos ver ahora, lo que es la vida de Cristian, ¿verdad?, ver a una persona convertida, sirviéndole a Dios, ejerciendo un ministerio, pero no sabemos de dónde salió esto, cuál fue el proceso que tuvo que pasar para llegar hasta esto, y por eso es que estamos en esta hora haciendo lo que va a ser esta entrevista. ¿Quién es Cristian? ¿Quién es Cristian Medina? Para los que estén ahí en sintonía, ¿dónde nació Cristian? ¿Cómo se crió Cristian? Yo sé que ¿verdad?, ya tú eres un adulto, pero nosotros sabemos que tu infancia tiene que haber contribuido mucho en lo que fue todo el proceso de tu vida y nos interesa saber quién fue Cristian, quién es Cristian, de dónde nació todo esto. Amén, amén. Pues mira, como ya saben, mi nombre es Cristian Medina, soy nacido y criado en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Allí nací en un condominio, ¿verdad?, reconocido como un residencial, llamado Condominio San Fernando. Tuve una niñez normal, se puede decir que tuve una niñez normal, en el sentido de que, ¿verdad?, de niño me gustaba jugar con carritos y con cuestiones. Me gustaba mucho el deporte, estuve en béisbol, jugué béisbol. También entrené lo que es con boxeo, también se encargaba de llevarse a los jovencitos a entrenar el boxeo. Y se puede decir que pues tuve una niñez normal. Qué bien. Entrando un poquito más de lleno en cuestión de el núcleo familiar, ¿cómo fue tu padre, tu madre, estuvieron ahí presentes? ¿Cómo fue la situación dentro de tu hogar? ¿Qué se vivía ahí adentro? ¿Cómo estaba ese ambiente dentro del hogar? ¿Cómo era? Amén, pues nací en un hogar disfuncional, se puede decir. Me crió mi mamá, estuve con mi mamá, también en parte estuve con mi papá y la mamá de mi papá, que viene siendo mi abuela. Que Dios la bendiga, si no puede estar escuchando esta entrevista. Ella después, pues mi mamá tuvo problemas. Mi mamá era joven, mi mamá tuvo a mí alrededor de los 18 años de edad cuando estaba en la high school y pues era una madre joven y yo sé que así como, ¿verdad?, todos nosotros cuando tuvimos nuestros hijos éramos jóvenes y cometimos muchos errores y pues yo sé que mami en ese momento no tenía la capacidad ni la madurez que hoy puede tener, ¿verdad?, pero yo sé que en aquel momento no tenía, amén, a lo mejor la madurez para enseñarme, ¿verdad?, sobre lo que nosotros conocemos ahora, los caminos del Señor. Y pues en el ambiente en donde estábamos no era tan bueno que digamos, ¿verdad? Era un ambiente cargado, espiritualmente hablando, era un ambiente cargado donde había muerte, donde había drogas alrededor del lugar. Y pues allí crecí y vi el sufrimiento de mi mamá. Hablando de mi papá, pues mi papá, un muchacho joven también, un hombre trabajador, un hombre que le gustaba trabajar, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, le gustaba pues la calle, estaba pues lo que era el alcohol y todo eso, que en verdad nunca encontré un ejemplo a seguir
para lograr ser ¿verdad? El hombre que soy hoy en día. Entonces pues crecí en eso y pues básicamente crecí en un hogar donde no me crié con mami y papi juntos. ¿Y qué cosa vio Cristian? Entendiendo, ya dijiste, pero quisiera, ¿verdad?, que explicara un poquito de eso. ¿Qué fue lo que vio ese niño ya entrando a su adolescencia? ¿Qué comenzó a ver Cristian? Porque cuando nosotros somos niños, muchas de estas cosas, incluso lo que ocurre en tu familia, pues uno no lo entiende. Tú puedes ver que ellos tienen sus peleas, sus desacuerdos, cuántas cosas, pero uno como niño piensa que esto es normal y poco a poco va a comenzar a ver cosas que, ¿verdad?, ocurren, que ya uno empieza a identificar cosas no solo en el hogar, sino también alrededor del residencial. ¿Qué cosas tuviste allí que comenzaron a cambiar de parecer a Cristian? Ese niño que pues, le gustaba el deporte, entendía que su familia pues tal vez tenía problemas o lo que sea, pero era una familia. ¿Qué fue lo que tuviste allí que comenzó a hacerte pensar de una manera diferente? Algo que tocó mi vida, que me chocó mucho, y ahí fue que entró como una rebeldía interna, si así se puede decir, fue ver que yo tuve un padrastro, maltrató a mi mamá mucho. Nosotros somos 4 hermanos, yo soy el mayor de los 4, y pues este padrastro yo veía cómo maltrataba a mi mamá, y yo veía, ¿verdad?, el sufrimiento que mi mamá cargaba con este hombre, ¿verdad?, que la golpeaba físicamente, la insultaba verbalmente. Fue una cosa bien tremenda, fue algo que impactó mi vida, tocó mucho mi vida, y yo pues era un simple niño. Trataba muchas veces de defender a mi mamá, pero obviamente la fuerza de un niño con la fuerza de un hombre no se compara. Y eso fue algo que marcó mi vida, porque tanto así que creció en mi corazón como un odio hacia esa persona, que ya por mi mente, ¿verdad?, esa edad que yo, ¿verdad?, tenía aproximadamente unos 9 años, si así se puede decir, 7, 8, 9 años, alrededor de eso, y, ¿verdad?, un niño inocente, pero despertó en mí un pensamiento que ahora puedo entender que vino del mismo diablo, de querer matar a ese hombre. Ya yo estaba internamente, nadie sabía las conversaciones que yo tenía internamente en cuestión de hacerle daño a este hombre, porque yo pues en mi mente yo quería defender a mi mamá, quería que esto parara, que no sufriera más. Pero pues llegó el momento en que todo cambió. Este hombre estaba con problemas en la calle y se tuvo que ir de la isla. Entonces ahí yo vi como un descanso, como una paz en el hogar de mi hogar, ¿sabes?, de donde yo vivía con mi mamá. Y pues básicamente de ahí pude entender que de verdad que Satanás, ahora mismo yo mirando, dándole para atrás el tiempo, Satanás ya ahí había sembrado algo en mi corazón. Eso a despertar lo que era una curiosidad por las cosas de la calle. Yo vivía en el 4º piso en ese momento y veía por la ventana en la tarde, en la noche, veía a los muchachos, el corillo, ¿verdad?, las motoras, los muchachos con las mujeres y todo eso. Y yo mirando por la ventana despertó como una curiosidad de querer experimentar, de querer estar en esa película. Y era un niño y ahí se empezaron a despertar sentidos que yo decía, cuando yo sea grande yo quiero ser como fulano, cuando yo sea grande yo quiero tener lo que fulano tiene. Y de verdad que yo ahora puedo entender y a veces me siento a meditar y veo cómo Satanás silenciosamente fue entrando en mi vida y así fue que, ¿verdad?, esto comenzó a crecer en mi corazón. Y así, ¿verdad?, como narraba, esto es normalmente lo que la mayoría de las personas viven, la mayoría de nosotros, ¿verdad?, que estuvo en la calle o en problemas, y así es que de momento comenzamos a ver cosas que nos atraen y queremos alcanzar todo esto, que pues, vemos la fama, lo que es el tener poder. ¿Cuándo fue que verdaderamente tú puedes decir, dentro de todo eso que había ya un niño joven, adolescente, que veía todas estas cosas, que añoraba, que anhelaba, cuándo tú puedes decir de verdad que en tu mente ya tú dijiste, yo voy para eso, yo quiero eso, ya que cambiaste de ese sueño tal vez de ahí arriba, mirar, ¿cuándo fue o cómo fue que Cristian dijo, sabes qué, ya, ahora la voy a tener, ahora yo quiero tener eso? Pues quiero hacer un entre paréntesis. Antes de contestarte esa pregunta, quiero darle un poquito para atrás
Cuando yo estaba, ¿verdad?, en ese momento de niñez, de 7, 8, 9 años, había una persona, ¿verdad?, un hombre en aquellos entonces que vivía cerca de la puerta con puerta de donde yo vivía, y la persona aparentaba que era una persona normal. Y pues mami tenía cierta confianza con esta persona porque era una persona normal y la saludaba a mami. Si faltaba un pote de salchicha, él le pedía a mami, igualmente con él. Entonces este muchacho pues tenía en su casa, era fanático a lo que era la pornografía. Entonces este hombre, ¿verdad?, cuando tenía la puerta abierta, entraba para acá y me decía, mira estas mujeres. Y yo era un niño y me enseñaba revistas pornográficas y todas estas cuestiones, revistas, películas pornográficas. Y yo era un niño, vuelvo y repito, no sabía, no tenía conocimiento de eso. Entonces eso también me hizo daño, me hizo mucho daño, ¿verdad?, mentalmente hablando, porque fue como una puerta que se abrió. No puedo decir que yo mismo la abrí porque yo era un niño, yo no podía decirle que no. Yo era un niño inocente prácticamente. Entonces este hombre pues me enseñaba todo esto y despertó como una maldad en mí a esa edad, que ya yo empezaba a desear, ¿verdad?, lo que era las mujeres más grandes. Ya yo me empezaba a ver con una mujer adulta teniendo, ¿verdad?, relaciones. Y yo pienso que, ¿y por qué toco este punto, mi hermano John? Yo toco este punto porque a veces somos padres y tenemos niños pequeños y, ¿verdad?, confiamos con ciertas personas que tenemos alrededor y aparentan que son personas buenas, ¿verdad?, que no le hacen daño a nadie. Y estas personas, ¿verdad?, muchas de estas personas tienen una doble vida. Entonces pues mi mamá jamás y nunca pensó que este hombre, ¿verdad?, se iba a dejar usar por el diablo, ¿verdad?, hablando espiritualmente, para corromper mi inocencia y ¿verdad?, mi manera de pensar en aquellos entonces. Por eso es que en esta hora aprovecho a los padres que me están escuchando, que tienen niños pequeños, cuiden a sus niños, no le confíen sus niños a nadie. Satanás hace lo que tenga que hacer para destruir la inocencia y corromper la inocencia de los niños, y más en estos tiempos. Y quise tocar este punto porque así lo sentí de parte del Espíritu Santo. Claro. Sí. Esto fue una de las puertas, ¿verdad?, que muchas veces de eso no se habla. Cuando a veces las personas testifican y a veces dejamos esos detallitos que muchas veces, pues a veces personas tocan o abusan, pero de igual manera se puede también hacer esto. Esto obviamente se le está trayendo una información, abriendo, como tú dijiste, en un mundo espiritual a un niño que no tiene conocimiento, no tiene maldad hacia lo que es, ¿verdad?, el sexo opuesto o el mismo sexo, porque no está en él esa maldad. Pero una vez que sus ojos son abiertos, pues ya tú tienes un conocimiento y esto se despierta en uno, ¿verdad? Porque eso es algo que está en uno, que Dios puso con una intención, pero obviamente el ser humano a través del enemigo y de todas estas cosas lo pervierten. Pues ya no era el deseo normal de tener una novia, sino ya era algo malo, algo promiscuo, ¿verdad? Y esto pues muchas veces no se habla, que eso muchas veces afecta a muchos de los niños. Y hablando entonces de todo eso que tú veías, ¿saben? Ya pues en ese ámbito sexual, pues ya eso se despertó en ti, ya yo quiero tener novias grandes, quiero tener una novia, para qué sé yo cuántas cosas venían de tu mente. ¿Cuándo fue que también comenzaste a desear lo que esos adultos tenían? Producto de qué sé yo qué, como las ventas de drogas, de robo, qué sé yo qué, que tú veías que ellos tenían, que muchas veces uno no conoce, porque tú ves que tienen una motora, tienen dinero, pero uno no conoce el trabajo que hay que hacer, el esfuerzo y mucho menos las consecuencias. ¿Dónde fue donde tú te decidiste y dijiste, Cristian, ya es tiempo, vamos a hacerlo de nosotros, yo me quiero levantar, es lo mío? ¿Cómo fue este procedimiento donde Cristian crece y dice, yo quiero eso? Pues mira, va a ser un corto resumen. Desde a la edad de los 13 años, como le dije, me gustaba jugar béisbol, jugaba béisbol, también a la misma vez boxeaba, entrenaba por las tardes. Y empecé a tener una amistad cuando entré a 6º grado, empecé a tener una amistad, amén, con un varón, ¿verdad?, que fumaba marihuana. Y pues yo lo veía a él, que siempre estaba como contento, como que estaba, tú sabes, alegre. Y me llamó, ¿verdad?, la curiosidad preguntarle, ¿tú fumas?
y él me dijo que sí. Entonces pues con él fue la persona que empecé a fumar marihuana cuando iba a la escuela, y empecé pues a tener esta vida. Ya dejé el béisbol, empecé a fumar marihuana, y pasó el tiempo, y entonces ya llegué a los 15, 16 años, y ya ahí empecé a probar lo que son las palitroques, que en Puerto Rico la conocen como las pali. Empecé a meterme pali, entonces al mismo tiempo bebiendo alcohol. Y en esta vida tenía un ID que era de un hombre de donde yo vivía, ¿verdad?, que se parecía físicamente a mí. Entonces pues yo con esta ID entraba a las discotecas con los muchachos, ellos iban para las discos, y ya yo pues yo era un poco presentado en estas cosas, y me pecaba a los muchachos a fumar y qué sé yo qué. Entonces pues cuando se iban para las discos, ya yo empecé a entrar a las discotecas a la edad de los 15, 16 años con una ID falsa. Y ahí empecé a ver otro mundo, ver mujeres y ¿verdad?, la película de andar armado con los muchachos, etcétera. Y ¿verdad?, ahí fue que se despertó lo que verdaderamente se puede decir como un monstruo en mí. Empecé a robar, tenía en aquellos entonces un muchacho que era amigo mío en aquellos entonces, y empezamos a robar, a bregar, ¿verdad?, con ciertas cosas, ¿verdad?, que no viene al cabo a decirlo porque no son de edificación, pero empezamos a hacer esto. Y entonces empecé a tener, ¿verdad?, el dinero en efectivo, y ahí pues empecé a entender que ya, ¿verdad?, las palis ya no me hacían efecto, ya, ¿verdad?, la marihuana lo que hacía era que ya tenía que fumar en exceso para arrebatarme. Entonces empecé a inhalar lo que es heroína. A la edad de los 18 años, se puede decir 17 años, empecé a inhalar heroína. Entonces esto fue una puerta que destruyó mi vida, mi hermano John. Destruyó mi vida, y todo fue por una cuestión de una mujer. Yo en ese entonces compartía con una mujer, ¿verdad?, en las loqueras que yo estaba, con una mujer que era adulta. Y pues alguien me dijo que la heroína, ¿verdad?, esta nota ¿verdad?, podía estar, ¿verdad?, el momento de la relación sexual iba a ser mejor, y etcétera, etcétera. La película que le venden, el sueño que le venden a uno casi siempre. Y caí en ese engaño, y fue una destrucción para mi vida, porque después yo no tenía control de mí mismo. Y empecé a hacer esto, pero lo empecé a hacer en exceso. Empecé a robar, empecé a hacer cosas malas, mi hermano John, cosas malas, mi hermano, y esto fue de lo que destruyó mi vida. Empezó a destruir mi vida como tal. Empecé después cerca de donde, ¿verdad?, yo vivía, había otro caserío. Ahí se me dio la oportunidad para coger lo que es un turno. Empecé a trabajar en el turno, en el punto como tal, y pues ahí yo tenía todo en la mano, y era bien reservado en lo mío, en cuestión de que la gente pensaba que eran pali lo que yo me metía, y entonces camuflajeaba un poco, ¿verdad?, la nota con las pali, pero en verdad yo estaba de lleno con esto. Y pues empecé a coger el turno, y ahí empecé a meterme a más droga de la que me metía, porque acuérdate que ya lo tengo en las manos y estoy trabajando. Entonces todas las ganancias, casi todas se puede decir, las gastaba en eso. Y ahí lo que yo quiero hablar ahora es que esto es como un engaño, John, porque la mentalidad que yo tenía de querer ser alguien grande, pensaba que por la oportunidad en el kiosco que yo iba a poder tener lo que ellos tenían, y lo que era un engaño de mí mismo. Yo me estaba engañando, porque en verdad ya no me interesaba tener nada material. Sino que satisfacer mis deseos. En este caso el vicio de la droga, las mujeres, los prostíbulos, etcétera, etcétera. Porque cuando uno llega, yo recuerdo a mi papá me dijo un consejo, una vez me dijo, esa va a ser tu mujer, y eso uno no lo entiende, porque uno está de lleno ahí, y pues uno piensa que está bien, y uno piensa que nunca pues eso se va a acabar, porque uno no conoce. Dentro de todo este panorama, porque yo entendiendo, ¿verdad?, obviamente pasé por ahí también, y yo sé cómo es. Al principio todo es un romance, ¿verdad? El que no sepa, o para el que sabe, pues la droga es así. Al principio tú todavía podías ir a la discoteca, podías tener una novia, todas estas cosas, pero ¿dónde o cómo fue cuando Cristian se dio de cuenta que todos estos actos traen una consecuencia, y la heroína trae una consecuencia que es la dependencia? Que yo sé y tú sabes que esto es algo duro. Fuerte. ¿Cómo fue eso cuando Cristian se dio de cuenta, wow, estoy juqueado? ¿Cómo fue eso? Pues ya sabe, cuando uno no tiene lo que es la droga como tal en las mañanas, pues uno se enferma físicamente, le dan vómito, diarrea y unos síntomas que son malos, que de verdad que
es algo fuerte. Solamente el que lo vivió, nosotros que lo vivimos, podemos hablar claramente de esto. Es algo terrible, algo que no se lo recomiendo a nadie. Entonces ahí yo pude entender de verdad que estaba mal, que estaba en un hoyo oscuro, que cuando miraba para arriba a ver si veía luz, no veía claridad, no veía luz, y ahí el diablo me hizo entender de que yo moría siendo un adicto a las drogas, o moría preso, ¿verdad? Porque en los caminos en los que yo andaba, o moría preso. Y no tan solamente esto, sino que cuando yo estaba en estos andares, ¿verdad? En el caserío que yo estaba viviendo, habían problemas, habían guerras, habían situaciones. Y cuando, ¿verdad? Como yo estoy trabajando para ese caserío, en ese momento venían comentarios a mí diciendo que fulano me estaba buscando para matarme, que me iban a estrellar, que había alguien que estaba preso, que estaba puesto para mí. Y eran personas que yo no sabía quiénes eran. Entonces, al yo no saber quiénes eran, pues ya tú sabes que pues, uno en la calle, tú dicen que te están buscando para matar y tú no sabes quiénes son. Entonces ahí, pues si había un sentido en mí, un pensamiento de querer salir de esto, ya eso yo lo eché por un lado, porque ya yo dije, yo tengo que ponerme para lo mío, porque si no soy yo, o tú o ellos o yo, uno de los dos, ¿ves? Entonces pues ahí solté ese pensamiento de dejar de meterme droga, y ahí entonces empecé a meterme droga más todavía, porque entré como en un tipo de depresión. Ya yo decía que en cualquier momento me iban a matar. Yo tenía en ese caso en ese tiempo a la nena mía, a la hija mía mayor que tengo en Puerto Rico. Ya yo no podía andar con mi hija, ella era chiquita en aquellos entonces, ya yo no podía andar con ella, y los problemas seguían aumentando, y no podía ser una persona normal, no podía ser una persona normal porque ya era fuerte. Entonces trataba de dormir en las noches y no podía. Entonces pues para estar despierto en cuestión de los problemas y esto, empecé a fumar crack. Entonces eso fue una puerta grande que abrí, porque entonces era un sub y baja. Entonces fumaba mucho crack, me metía mucha heroína, y hasta que llegó el momento en que, ¿verdad? Pasó el tiempo, entonces me rompí la vena. Empecé a meterme heroína con cocaína, vía, ¿verdad? Por la vena como tal. Eso fue un desastre para mi vida, y en esos andares me acuerdo que me arrestaron, la policía me llegó a arrestar como sospechoso de un asesinato. Y en ese momento, mi hermano John, yo pensaba que ya yo no iba a volver a salir. Ahí los guardias me arrestaron, una experiencia horrenda, terrible. Y pues, yo estaba en un lugar donde muchas personas adultas me dijeron que tú sabes, que no entrara, que no me pasara. Pero tú sabes que nosotros los jóvenes no las sabemos todas. Y caí en los lazos del diablo, porque me busqué pues esa situación. Entonces, pues al ser sospechoso, pues ya tú sabes cómo es la ley, que no importa si seas culpable o seas inocente, ya ellos tienen a alguien. Entonces ellos lo que quieren es echarle los cargos a esa persona para cerrar el caso y seguir hacia adelante, ¿verdad? Esa es la mentalidad muchas veces de la justicia que da lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente es así. Y yo me acuerdo que en ese momento yo le pedí al Señor que me ayudara, y a lo mejor tú dirás, pero Cristian, ¿cómo fue eso que tú le pediste a Dios? Porque no me hablaste de tu niñez, que si tú, ¿verdad? De un momento dado te hablaron del Señor. Pues sí, había una señora en el caserío que se llamaba Miriam. En este caso no sé si estará viva o si estará con el Señor, ¿verdad? Esta señora, ¿verdad? Me llevaba a mí a la iglesia, a mi hermano John. Y sembró esa semilla en mí, me acuerdo que decía, Cristian, Dios tiene un propósito con tu vida, sigue buscando de Dios. Wow. Y, ¿verdad? Me acordé. Y aparte de también que allí llegaban las evangélicas y predicaban en la cancha y todo esto, ¿verdad? Aunque yo ignoraba las cosas de Dios, pero yo era de los que me paraba en una esquina y me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Las cosas de Dios, y yo decía, wow, qué tremendo la felicidad que esas personas tienen. Y aunque a veces a lo mejor las otras personas que estaban conmigo no respetaban a Dios, no respetaban ¿verdad? A las personas que estaban allí, pero yo sentía como un cierto temor. Sentía como un cierto temor, ¿verdad? Las cosas de Dios. Y me acuerdo que en esta celda, cuando están procesándome, le dije al Señor en mi corazón, le dije, Señor, en mi mente, le dije, Señor, si tú me sacas de aquí, yo te prometo servir, yo voy a ser cristiano. Y vamos a hablar claro, eso yo lo dije porque yo estaba en esa situación. Y a lo mejor había una parte de mí que quería salir de ahí, pero como vuelvo y te digo, yo estaba bien atado, John. Y fíjate que aunque Dios conoce todas las cosas, Dios sabía que si Él me dejaba salir, yo no le iba a servir. En ese momento no le iba a servir como yo le dije. Pero Dios, en su misericordia, me dio la oportunidad.
Y me acuerdo que, ¿verdad? En esos momentos la abogada que tenía mi caso, ¿verdad? Que va en un momento dado que me van a hacer una de las pruebas sobre el caso, me van a hacer unas pruebas y unos análisis. La abogada me dice, mira, no hay suficiente prueba para ti, para ¿verdad? Darte con hacerte culpable de este caso, pero yo te recomiendo, ¿verdad? Que tú hagas tu vida. Tú eres un muchacho joven. Salte de donde tú estás trabajando porque esto te está buscando problemas. Y haz tu vida. Salte de este país, salte de esta isla y vete a otro y echa para adelante. Yo lo vi como una salida al infierno en el que yo estaba viviendo. Qué lindo. Yo lo vi como una salida y yo dije, wow, entonces pues mi papá, ¿verdad? Que en ese momento estaba conmigo mano a mano. Se puede decir, ¿verdad?, que mi papá no fue un hombre ejemplar en el sentido de llevarme a las cosas de Dios y llevarme a la iglesia, pero sí fue un hombre que me enseñó siempre a trabajar, me enseñó que trabajar es bueno, aunque, ¿verdad?, el vicio del alcohol y todo esto para él en esos momentos era algo normal, porque pues no lo veía como algo grave, porque él bebía conmigo y eso, tú sabes, que compartíamos como si fuéramos amigos. Y yo pienso, John, ¿verdad?, hablando un poco de esto, pero yo pienso que a veces nosotros necesitamos un padre y necesitamos una madre. No necesitamos un amigo porque amigos puede ser cualquiera. Pero muchas veces los jóvenes, los niños necesitan un padre, necesitan una madre que le tenga ese de esto. Porque pues yo con mi papá fuimos como amigos siempre. Fuimos como amigos siempre. Yo no lo respetaba como un padre porque tenía de mucha confianza con él y él conmigo. Y ¿verdad? Él pues no supo inducirme, ¿verdad?, por los caminos del Señor en lo que era lo bueno. Y yo sé que eso lo hizo bajo ignorancia, ¿verdad?, porque pues eran jóvenes y qué sé yo qué, a lo mejor ahora, aunque él no es cristiano, pero puede ser que él esté pensando diferente y puede ser que esté arrepentido de muchas cosas que nosotros hicimos y que él me permitió hacer en su inocencia, ¿verdad?, en su ignorancia, que yo sé que puede ser que ahora él esté arrepentido. Entonces pues mi papá en esos momentos siempre estuvo conmigo, igual mi mamá, los problemas que yo tenía en la calle y eso, ella siempre me decía, yo no te puedo tener en casa porque tú tienes estos problemas, te están buscando, tú andas armado por ahí, para arriba y para abajo, yo tengo, ¿verdad?, tus hermanos que son pequeños, no puedo tenerte aquí en casa, pero puedes venir a cierta hora por la noche, come, te bañas, esto, lo otro, y sigues tu vida. Que mis padres siempre estuvieron ahí, pero pues mi papá en ese momento pues ¿verdad?, me ayudó con lo que era un pasaje y me sacó del país y llegué a los Estados Unidos. Entonces con eso de las malas amistades y eso, empecé a hacer cosas que no son buenas, y a los 30 días de yo estar aquí en Estados Unidos me busco un caso, mi hermano John, que me dieron, ¿verdad?, $250,000 de fianza y me busco un caso que yo dije hasta aquí llegó Cristian. Hasta aquí llegó Cristian y, ¿verdad?, entré en el sistema de aquí de los Estados Unidos a bregar con ese caso que yo tenía encima. Ya nadie me podía fiar porque ni con el 10% me podían fiar. Y ahí empiezo, ¿verdad?, a entrar en el sistema, caí preso con un hombre de Miami, ahí empiezo a leer la Biblia y qué sé yo qué, con él y hablar de las cosas de Dios. Pero había algo en mi corazón, John, era la calle y era la droga. Si me ponían delante de mí una mujer y la droga, yo escogía la droga. Yo estaba atado a la droga. Se puede decir que mi mente estaba en eso, mi mente estaba en la droga era como una ambición. Era como una ambición de querer tener más y más y más. Mientras más tenía, más yo quería. Estaba descontrolado en esa área, estaba bien atado por los demonios. Y pues allí empiezo, ¿verdad?, a bregar con esto, a leer la Biblia y qué sé yo qué, y empiezo a tener experiencias en cuestión de compartiendo la Biblia. Dios usó a este varón que estaba conmigo en la celda. Estábamos en una cárcel, ¿verdad?, que era, se puede decir, máxima, porque estábamos trancados de acuerdo a los delitos que nosotros teníamos. Pues estábamos en módulos rojos, ahí estábamos, no veíamos la luz del sol, estábamos encerrados en todo momento. Y lo que hacía éramos pues hablar de la Biblia, ayunar, buscar a Dios. Y, ¿verdad?, tuve una experiencia que pude encontrar muchas promesas positivas en la Biblia. Pude ver cómo, ¿verdad?, Dios hacía de hombres que la sociedad las tenía como malos, Dios los transformaba y empecé a tener estas experiencias. Y yo dije, wow, si Dios, ¿verdad?, con estas personas lo hizo, lo puede hacer conmigo. Y también venía a mi memoria hombres que yo conocía de la isla que ¿verdad?, eran delincuentes y hoy en día, ¿verdad?, en esos entonces eran pastores, evangelistas. Y yo decía, yo creo que yo puedo lograr cambiar mi vida si yo pongo mi vida en las manos de Dios. Pero en ese pensamiento había algo en mi corazón que pues era lo que te dije, era la calle, me gustaba la calle mucho.
Y pues Dios tuvo misericordia nuevamente conmigo. Por segunda vez tuvo misericordia conmigo. Me dio la oportunidad de volver a salir después de 11 meses, un año, peleando este caso. Lo llevé a juicio y Dios me dio la oportunidad de salir. Entonces cuando salgo de ahí, ¿verdad? Entonces empiezo otra vez a salir, a juntarme con malas amistades y a llevar esa vida, mi hermano John, desenfrenadamente. Entonces yo ahora puedo entender que la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿verdad? Sale a lugares y se va buscando un lugar donde descansar. En el origen, ¿verdad? Dice un lugar donde descansar y dice que vuelvo otra vez a ver cómo está la casa. Y yo creo que conmigo fue eso lo que pasó. Empecé a hacer cosas que yo no hacía antes. Ya empecé a robar en exceso, entrar a lugares, a asaltar, a robar. No tenía miedo a nada. Yo no tenía miedo. Ya ahí entonces puedo entender ahora espiritualmente, ya que, ¿verdad? Nosotros estamos ahora en las cosas espirituales. Tomó posesión de mí un demonio fuerte. Ya yo no me daba lástima a nadie, no tenía sentimientos con nadie, robarle a cualquier persona, hombre o mujer, no me importaba. Yo no tenía sentimientos ya. Y ¿Dónde fue que Cristian dijo, sabes qué, ya pasando todo eso, pues obviamente tú lo estás contando rápido? Sí, un entre paréntesis. Pero cuando uno analiza el diario vivir de todos los días, ya saliste, estabas teniendo percance con Dios, tratando contigo, pero uno sale y vuelve a ser peor, como dice la Biblia, que 7 demonios más, y uno sigue viendo cómo esto se sigue, aunque no le habías conocido a Dios, pero yo sé que el enemigo, entendiendo que te estás acercando a él, comienza a meter más presión y esos demonios toman posesiones terribles del ser humano. ¿Dónde fue o cómo ocurrió donde Cristian se vio de espalda a la pared? No tengo más opciones, no voy más. ¿Cómo fue ese momento donde Cristian dijo, ya, no aguanto más, no puedo más? Para llegar a esa contestación esa pregunta que me estás haciendo, tienes que saber esto, mi hermano John, que después que Dios me da la oportunidad de salir nuevamente en aquellos entonces para la libre comunidad, ahí empecé a juntarme con personas que estaban a cargo de, ¿verdad?, ciertos movimientos del bajo mundo aquí en Estados Unidos, y empiezo entonces yo a tener conexión para yo mismo comprar la droga y yo mismo, ¿verdad?, salir de ella. Y pues tenía una persona que trabajaba para mí, yo también trabajaba, y ahí como era, ya yo estaba, tú sabes, demasiado. Si yo tenía algún sentimiento o algún sentido de parte de Dios de buscarlo y de entregarme a Él, era difícil, John, era difícil porque la atadura era muy fuerte. De verdad que era muy fuerte y cerca de mí no tenía nadie que me dijera, Cristian, te voy a ayudar, te voy a llevar aquí, te voy a llevar a un centro de rehabilitación, etcétera. No tenía a nadie en ese entonces que me diera esa mano. Aunque mis padres, ¿verdad?, mi familia, mi abuela Tadamari, que siempre estuvo pendiente a mí, siempre me decía que Cristian, busca del Señor. Y, ¿verdad? También tenía un tío mío que era cristiano, y su esposa, en paz descanse, Ibelí. Ellos oraron mucho por mí, siempre me daban buenos consejos para que yo llegara a los caminos del Señor. Pero yo estaba tan ciego y tan atado a este mundo que yo veía como que esto era imposible. Yo decía, es que yo no puedo salir de aquí, no encuentro la manera de cómo hacerlo, porque ya yo tenía problemas encima, ya yo estaba en ese mundo. Entonces mi mente decía, si yo me salgo de aquí, entonces la gente va a decir que yo soy un cobarde, que yo pues tengo miedo, que mira, que se quitó porque pues, tú entiendes, tiene los problemas que tiene con nosotros, y me puso rebelde eso, me puso rebelde. Pero en medio de todo eso, ¿verdad?, me sale dar una vuelta para el norte. Entonces pues salgo para el norte, ¿verdad?, hacer unas diligencias de bajo mundo. Y cuando llego allá, que estoy en esa vuelta, por mensaje de Facebook, me envía un mensaje a una mujer, que en este caso hoy día es mi esposa, Kiara Medina, que Dios la bendiga, amén. Dios puso a esta mujer en mi camino. En un momento como, ahí voy a entrar a la pregunta que me estás haciendo. Yo estaba mal, ya yo estaba usando en exceso. Mis venas actualmente tienen las marcas todavía, pero estaban comidas, John, porque la cocaína y la heroína, metiéndomela mucho por las venas, ya estaban secas. Y ¿sabes? Te dejo saber esto con claridad, ¿verdad? Porque para que tú veas lo que el diablo lleva a uno a hacer. Y ahí veo el mensaje de mi esposa, ¿verdad?, que es mi esposa ahora, y me dice, mira, yo creo que yo te conozco. Y yo le dije, ¿de verdad? ¿De dónde? Entonces salió a reducir, ¿verdad?, que ya estudió en la escuelita elemental donde yo estudiaba. ¿Sabes? Que nos dejamos de ver por mucho tiempo, y ahora
pues aparece en mi vida y ella estaba en los caminos del Señor, pero en ese momento que ella me escribió estaba apartada de los caminos del Señor. Y pues yo le dije, ¿dónde tú estás? Y pues mira, yo estoy aquí en este estado. De verdad, ¿y dónde tú? Y da la casualidad, tú sabes, según los propósitos de Dios, que estaba cerca de mí. Nos encontramos, empezamos a compartir, pero me dio un cierto, se puede decir, lástima, porque yo la veía a ella como una mujer tan sanana y tan, ¿verdad?, tan inocente. Pero ella es una muchacha buena, ella no es una muchacha de la calle ni nada. Y yo pues tenía otra mentalidad, tenía otros quehaceres, tenía otra vida. Y ahí entonces empiezo, no sabía ni cómo entrarle, a decirle todo lo que yo estaba, en lo que yo estaba y cómo yo me encontraba en ese momento, porque pues una mujer sana, bonita. Y yo dije, la voy a espantar si le digo lo que estoy haciendo. Entonces pues, pero fíjate, ella siempre se mantuvo ahí. La vi como instrumento de parte de Dios. Ella me invitó a la iglesia, aunque, ¿verdad?, en principio yo le dije que no, porque pues era demasiada atadura, pero ya después que pasó el tiempo empezamos a compartir. Me dijo, no, es una iglesia que va una tía a mí, qué sé yo qué, y empezamos a visitar la iglesia y qué sé yo qué. Entonces pues yo, acuérdate que estaba haciendo unas diligencias allá, yo tenía que bajar otra vez para acá abajo, y pues le digo, me tengo que ir porque tengo que resolver unas situaciones. Y cuando llego acá, ella me testifica que ella siguió orando por mí. Ella se dio de cuenta en lo que yo estaba, pues porque en un momento dado, en ese término de tiempo, ella me vio, me encontró en el baño. Yo me había ido en un overdose, tenía espuma por la boca, la jeringuilla ahí puesta, yo tirado en el suelo, ya llevaba varios minutos así, y ella pues me vio. Eso fue una impresión para ella bien tremenda, porque ella me pintaba como un hombre normal, ¿entiendes? Sí, que fumaba pasto, bebía y qué sé yo qué, pero no se imaginaba que yo estaba en ese nivel. Y eso fue impactante para su vida, porque jamás y nunca ella había visto eso. Y ahí fue que ella vio que yo de verdad que necesitaba ayuda y en lo que yo estaba. Entonces pues yo le dije que tenía que bregar una situación, y cuando llego acá ella me dice, que me testifica que ella siguió orando por mí. Y entonces pues yo estuve acá y seguí haciendo lo que yo estaba haciendo, y bueno, un desbarajuste, como decimos por ahí. Y en eso me busco un caso. Ahí me busco un caso. Entonces fue corto tiempo lo que estuve, pero me busco un caso, y eso fue como una bombilla que se prendió en mi mente y dijo, si tú sigues, la próxima ya no va a tener más oportunidad. Entonces la salida es Kiara. Ahí llegó Kiara a mi mente y yo dije, bueno, pues me voy a ir con Kiara, que ella es una muchacha sana, y voy a cambiar mi vida, ¿verdad? Y entonces ahí empezó, yo digo que eso fue eso fue Dios mismo, John. Eso fue Dios mismo, la misericordia de Dios, John. La misericordia de Dios, porque mi mentalidad era morir en ese mundo. Entonces pues vuelvo otra vez con ella, pero que cuando vuelvo allá con ella, a los 30 días de estar con ella, vuelvo y me busco otro caso más, John. Vuelvo y me busco otro caso más. Y quiero que entiendan, ¿verdad?, los hermanos y eso, que estamos haciendo como un corto resumen de las cosas que más llaman la atención, ¿verdad?, de lo que es el testimonio. Pero pasé mucho, con muchas cosas muy dolorosas que, ¿verdad?, que estamos en otra ocasión, si se da la oportunidad, las vamos a hablar. Y cuando llego allá me busco un caso, y allí pues me vi solo. Los que decían en ese momento que estaban conmigo en aquella puerta, decían estar conmigo, que se iban a matar conmigo en la raya, todos se desaparecieron, John. Todos se desaparecieron, me dejaron solo. No apareció nadie, las cosas mías se desaparecieron. Me quedé solo yo, con ella, que siempre estuvo ahí, y se lo agradezco por medio de este video, ¿verdad? Que siempre estuvo ahí, porque ella tenía la oportunidad de irse y de conseguir su hombre sin vicio y sin problemas. Pero entiendo, ¿verdad?, que ella entendía en ese momento que ella estaba ahí puesta por Dios para ayudarme. Y entonces pues allá adentro, rompiendo, ¿verdad? Acuérdate que yo estaba bien alto ya. Yo me metía diariamente, como tenía mucho y entraba mucho dinero, yo robando y vendiendo droga y eso, yo me metía alrededor de $300 y $400 diarios. Ella no se explica eso, ella no dice, wow, ¿cómo tú hacías todo esto? Y tú siempre estabas, ¿sabes?, no te morías. Y pues el Satanás sabe cómo brega, ¿verdad? Y aparte de la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es la que nos guarda, porque hoy en día tengo muchos amigos que están muertos, están presos y se fueron, ¿verdad?, están muertos, se murieron por sobredosis. Y yo, que era afrentado para esa porquería, Dios me guardó. Entonces pues allá adentro, mi hermano John, para contestarte la pregunta que me hiciste con claridad, rompiendo el vicio de la droga, me acuerdo que pedí ayuda
pedí ayuda para salir de esto, que me dieran los medicamentos para contrarrestar los dolores, los síntomas, y no me los dieron, John, no me los dieron. Sin embargo, a todos los que estaban allí le estaban aprobando ciertos medicamentos para contrarrestar estos dolores, y a mí no me los dieron. Me metieron en una celda, allí yo empecé a vomitar y ¿verdad? Así, las cosas que le da a uno, y me acuerdo que yo sentía que me iba a morir, John, porque estaba bien alto, y yo sentía que me iba a morir, y yo lloraba, y yo decía, aquí yo me muero. Y me acuerdo que al tercer día de yo estar rompiendo en esa celda, me acuerdo que escuché una voz dentro de mí, con una voz como autoridad, y me acuerdo que dentro de mí escuché esa voz que me dijo, Cristian, si no te quitas, tú te mueres. Y me acuerdo que yo miré para hablar, no había nadie, estaba yo solo, ¿sabes? Estaba yo solo en esa celda, y me confrontó esa voz, y si no te quitas, te mueres. Yo pude entender que fue Dios en ese momento. Ahora lo entiendo con claridad, pero en ese momento, ¿verdad? En la atadura que yo tenía, yo entendí que fue Dios. Amén. Y me acuerdo que empecé a llorar, y ahí confesé a Cristo. Pues en ese momento, pues allí no había, ¿verdad? Nadie, ni un pastor, no había un evangelista, no había un capellán, porque estaba yo solo en la celda. Me acordé de lo que yo más o menos sabía, lo poquito que yo sabía, que confesaras a Cristo y Él te va a recibir, y todos tus pecados son, ¿verdad? Serán perdonados. Entonces confesé a Cristo y lo acepté como mi único y exclusivo Salvador, y le dije al Señor, me estaban ofreciendo 15 años de prisión por el cargo que tenía, y me acuerdo que sentí una paz en mi interior, mi hermano. Estaba llorando, ¿verdad? Porque tenía dolores y eso, pero sentí una tranquilidad en mi interior después que yo hice esa confesión de fe, que acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, y le dije, Señor, si tú me das la oportunidad a salir de aquí, yo te prometo que yo te voy a servir. Yo sé que yo te he fallado otras veces, sé que, ¿verdad? En una ocasión te dije que te iba a servir y no lo hice, y hice las cosas como peores de las que estaba haciendo. Y Dios me escuchó, mi hermano, Dios me escuchó, me dio una oportunidad, y los cargos en ese momento, ¿verdad? Me dieron una oportunidad para salir a unas medias casas, se dice house a house, creo que se dice en inglés, y salí para las medias casas. Ese lugar era cristiano, entonces pues era un poquito serio en cuestión de ¿verdad? El reglamento, pero yo entendía que yo no me podía ir para un programa normal porque no me iba a funcionar. Entonces pues escogí, ¿verdad? Cogí el tiempo que tenía más la probatoria, y ese tiempo en esas medias casas, y mira, y allí terminé. Allí estuve allí, mi esposa da mano a mano conmigo, que le doy gracias nuevamente porque siempre estuvo ahí conmigo, y allí estuve y metiéndome con Dios, orando y ayunando, y así fue que tuve un encuentro con el Señor. Qué terrible, ¿verdad? Que sería lindo que uno pudiera, ¿verdad?, expresarlo, dejarles ver todo, porque uno lo escucha ahora y se oye fácil. Exacto. Porque lo estamos haciendo en cuestión de minutos, sí. Trayendo, ¿verdad?, toda una vida o no sé cuántos años de dolor, de angustia, sufrimiento, y tratar de, ¿verdad?, embotellarlo. Y se oye fácil, se oye rápido, se oye algo no muy malo. Exacto. Pero verdaderamente no es así. Entendemos todos estos procesos, hermanos, son difíciles, donde pues todo esto, la mayoría, uno los pasa solo. Sí. Cada vez que uno está, tal vez un día en una celda, un día de adicción, o ¿verdad?, de levantarse y buscar esa cura, es duro, ¿verdad? Pero gloria a Dios que Cristian pudo llegar a los caminos, como dijo él, el hombre en aquel momento perdido, Dios lo arrinconó y él aceptó a Cristo. Yo quisiera, ¿verdad?, para ir terminando, yo sé que hay mucha gente que va a estar escuchando esta entrevista, y sé que hay muchas personas que todavía están en eso, jóvenes que están tal vez coqueteando lo que es tus principios, de estar jugando con esto, con algunas drogas que uno las ve como vacilón, como un relajo, lo que es una pastilla, lo que es... Hay que estar claro, perdona que yo te interrumpa, John. Hay que estar claro que las personas que se encuentran sufriendo lo que es el vicio de la droga, no hay salida para esto. No hay salida. Yo sé que tú también pasaste por esto, y yo sé que muchas veces tú fuiste a programas de rehabilitación, probaste metadona, subuzón, probaste cuánto, ¿verdad?, programa puede haber por ahí, y nada de eso te ayudó, nada de eso a mí me ayudó tampoco. Yo lo único que puedo entender es que solamente en Cristo está la salida. Amén. A eso era que quería llegar.
Porque otra situación de esto es las madres. Las madres, sí. Ahí hay muchas madres que tienen hijos, Que sufren, claro. que están años agarrados de un vicio de droga que no quieren, Exacto. que lo han llevado a la iglesia, lo han llevado a orar, a hogares, que han hecho cuantas cosas, han estado presos, hoy en día están presos, y hay madres que están desconsoladas. Yo quisiera que tú le hablaras a esas madres, como te dije, a las madres, a los jóvenes, a esas personas que tal vez ya no estás usando droga, pero estás en metadona. Dejaste la droga, pero estás fumando marihuana y no puedes salir de eso. ¿Qué tú le dirías, Cristian? ¿Qué sería el consejo, la palabra ideal que ellos puedan recibir para que se arreglen de lo que son las madres y las personas que estén haciendo uso de todas estas drogas puedan determinarse a hacer qué? ¿Qué pudieran hacer, Cristian? Pues mira, como dije, hago énfasis en lo que acabo de decir hace unos segundos. Para salir de este vicio no es fácil. Es un vicio que ata demasiado al ser humano como tal. No hay programa en este mundo que pueda ayudarte, ¿verdad? Si estás pasando por esto, o si tienes un hijo, un familiar que esté pasando por esto, que pueda ayudarlo. Tú puedes llevarlo a 1000, pero es imposible. Es imposible que alguien salga de ahí si no es con la ayuda de Dios. Yo de verdad, lo que voy a hablar algo personal mío, que lo que me ayudó a mí a salir de ahí fue una determinación. Amén. Yo me cansé. Fíjate, mi abuelita trató mucho, me puso en programa, mi familia me ayudaron con, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, me pusieron en programa, etcétera, todo eso. Pero nunca me presentaron a Cristo como se supone que me lo presentaran. Y yo, después de haber pasado por todo esto, me cansé. Me cansé de sufrir, me cansé de esa agonía todos los días, me cansé de los problemas, me cansé de la droga, me cansé de la dependencia de la droga, me cansé de estar levantándome enfermo. Y me determiné a servirle a Dios. Y de la manera que Dios trató conmigo, yo sé que muchas veces Dios trata con las personas de diferentes maneras. A mí fue en una cárcel, tuve por 10 años entrando y saliendo de las cárceles, hasta lo último, que en esa situación, en aquella celda, como les conté, tuve la experiencia con Dios, pero esa fue mi experiencia. Yo sé que puede que otra persona Dios trate de otra manera. Pero directamente a las personas que están sufriendo, que están pasando por este vicio, tienes que cansarte. Tienes que cansarte para poder salir de ahí, tienes que determinarte a dónde te ha llevado la droga, dónde te ha llevado la calle. Cuando vienes a ver, escuchaste que yo dije en un momento dado que no hay amigos, porque cuando caes preso, los mismos amigos tuyos le empiezan a tirar la labia a tu misma, a tu propia mujer. ¿Sabes? Ya no tienes amigos, el mundo no hay amigos. Y todo esto Dios me lo permitió, ¿verdad? Que yo lo pasara para que yo me diera cuenta que mi amigo es Cristo. Amén. Que mi amigo es Cristo, que no hay otro como Él es fiel y verdadero. Y mi consejo para ustedes que están pasando por este vicio, o que están pasando por, ¿verdad? Porque no están solamente los vicios, porque estuvimos en los vicios, pero también estuvimos en el bajo mundo, estuvimos en las calles, ¿verdad? En las obras de las tinieblas, y hay que determinarse, olvidarse del que dirán y determinarte en tu mente y decir: yo tengo que salir de esto. Yo tengo una hija, unos hijos que me necesitan, tengo una familia que sufre por mí, porque a pesar de todo nuestros padres sufren. Yo tenía a mi madre, mis abuelas sufrían, yo las veía cuando ellas sufrían por mí, pensaban que me iban a matar. Entonces tienes que determinarte. Y en cuestión a ustedes, las madres, como me dijo mi hermano John, a las madres, los familiares que tienen familiares pasando por esto, no puedes perder la fe. Eso es. No puedes dejar de orar, no puedes dejar de ayunar por él. Tienes que seguir ahí. Mientras más fea tú veas la situación, aunque tú veas que cada día más la persona se va hundiendo más en la droga, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, que en Cristo solamente vas a poder ver los cambios y la transformación en esta persona. Sigue orando por esa persona. Yo estoy aquí gracias a Dios primeramente que nada, y a su misericordia, pero estoy aquí también a unas oraciones de personas que me conocen, que son cristianos. Yo sé que yo estaba en sus oraciones. Sigan orando por él, sigan ahí, sigan ayudándolo, ¿verdad? En lo que puedan ayudarle, pero tienen que soltárselo en las manos de Dios. Llega el momento en que ya mi familia ya a mí me había soltado, ya se dieron cuenta que ellos trataron con su fuerza hacer todo lo que tuvo a su alcance de ayudarme, y no pudieron. No pudieron, porque ya este problema es espiritual, mi hermano John. Este vicio de la droga y todo esto es espiritual. Y lo espiritual se resuelve con lo espiritual. Entonces, pues, me soltaron en las manos de Dios. Yo les recomiendo a ustedes,
amén, que le pongan ¿verdad? Su familiar, su pariente en las manos de Dios. Pero no dejes de orar por él, porque si Cristo lo hizo conmigo, lo hizo con mi hermano John, que está aquí conmigo, lo puede hacer con él también. Amén. Eso es, claro que sí, no pierdan la esperanza. Nosotros no podemos estar tirando puño al aire, igual nosotros estamos sirviendo y orando a Dios por cuantas personas, y no podemos perder la esperanza, la fe de que en algún día Dios lo va a hacer como lo hizo con nosotros. Yo sé que tú de igual manera. Yo jamás y nunca pensé estar en la iglesia. Yo decía lo mismo, yo decía, yo muero tecato, yo muero por ahí. Igual tú, tal vez preso, muerto, por ahí sabrá Dios cómo. Pero Dios metió su mano. Llegó el momento donde, como dijo mi hermano Cristian, se acabaron los recursos, se acabaron las opciones, y ahí llegó Dios, en el momento indicado, hizo la obra. Así que no pierda la fe, no pierda la esperanza. Yo no sé si mi hermano Cristian tiene algo más que quiera decir. En base a eso que está diciendo mi hermano John, una de las cosas, y con esto vamos a concluir esta entrevista, una de las cosas, de las maneras que Dios se me reveló a mi vida, después que, ¿verdad?, yo empiezo a servirle al Señor, fue con una experiencia que yo tuve con mi hermana. Nosotros somos 4 hermanos, soy yo el mayor, y tengo 2 hermanos más, y mi hermana, que es la única nena de nosotros en ese momento, porque ahora tengo de parte de padre otras hermanas, pero de parte de madre, mi hermana, cuando yo estoy en ese problema, ¿verdad?, legal, pero le estoy sirviendo a Dios, mi hermana cae en el vicio de la droga. Y esto yo lo pongo como ejemplo. Yo lo pongo como ejemplo, como un ejemplo de fe. Lo pongo como un ejemplo de fe porque esa fue de la manera que Dios se me reveló a mi vida y me dejó saber que Él es real. ¿Cómo fue esto, John? Mi hermana empieza a meterse droga. Tanto así que cayó, ¿verdad?, en la droga, pero la encontraron en Río Piedra, allí en el tren, en la parada del tren, pidiendo chavo con un vasito, bien flaquita. Ella estaba mal, estaba al borde de la muerte, como nosotros estuvimos. Pero nosotros, ¿verdad?, acuérdate que nosotros, yo no sé si tú tienes hermana, pero mi hermanita para mí era algo que la nena de la familia, ¿ves? Claro. Entonces, pues, fue algo que atacó mis sentimientos como tal. Y yo pude entender, ¿verdad?, que, ¿sabes?, podía sentir el dolor de ella porque yo pasé por eso, pero yo le estaba sirviendo a Dios. Entonces, yo no tenía recursos para ayudarla. Yo lo único que tenía era oración. Yo lo que tenía que era ayunar por ella. Era lo único que yo podía hacer porque yo estoy lejos, ella está en la isla, yo estoy acá en Estados Unidos. Y empiezo a buscar a Dios, pero sufriendo al mismo tiempo porque la veía. Cada vez que yo oraba y ayunaba y sacaba, se puede decir, mi hermano, yo vivía en ayuno. Yo estaba loco con esto de los ayunos porque yo tenía un miedo de volver a la droga, de volver a la calle, y me dijeron, si ayunas y oras, esto te va a ayudar a permanecer. Y yo dije, pues vamos por encima entonces, que esto es lo que me va a ayudar. Y incluso en este mismo momento pues empiezo a ayunar por mi hermana. Entonces, ayunando locamente por ella, me llegaban noticias, y yo sé que esto va a tocar a alguien ahí, que puede ser que su familiar, mientras más oran, posiblemente estará diciendo, pero es que yo oro mucho por mi familia, por mi hijo, por mi esposo, que está en las drogas, y lo veo cada día peor. Sigue orando, que vas a ver lo que Dios va a hacer. Yo, cada vez que yo oraba y ayunaba por mi hermana, me llegaban noticias que mi hermana estaba peor, que cada día se ponía peor. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser? ¿Sabes? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? No me estás oyendo, no me estás escuchando. Entraba como una desesperación. Y Dios me seguía dando la fuerza para yo seguir orando y ayunando por ella. Tuve una experiencia bien tremenda que, ¿verdad? Por eso es que quiero llegar a lo que es la conclusión, cómo fue que Dios se me reveló a mi vida. Y cómo yo pude ver que Dios es real y que Dios escucha cuando nosotros le hablamos y oramos con Él. Aunque muchas veces no sentimos que cuando, ¿verdad?, oramos, no sentimos a Dios, sentimos a Dios lejos. Dios está ahí. Amén. Dios está ahí. Yo he entendido eso, que mientras más lejos sentimos a Dios, cuando Dios está más cerca de nosotros. Y yo no sabía que Dios estaba cerca de mí. Yo me estaba guardando del pecado, yo estaba haciendo las cosas que se tenía que hacer, orando, ayunando, leyendo la Biblia, congregándome, buscando a Dios. Y a mi hermana me la secuestran. Una gente del caserío, ¿verdad?, de un residencial cerca de donde, ¿verdad?, del que yo residía. Y estas personas, pues yo los conocía, se puede decir que éramos amigos en aquellos entonces, éramos cercanos, y yo llegué hasta a compartir con ellos, trabajar allí con ellos y qué sé yo, hicimos un par de loqueras. Pero ellos sabían que ella era mi hermana, y por unas situaciones que hubieron, me secuestraron a mi hermana y me le dieron una pela. Me dejaron a mi hermanita desfigurada completamente. Nadie se atrevía a decirme nada con relación a esto.
Pero mi mamá no aguantó más al cabo y me dijo, mira, Cristian, pasó esto con tu hermana, sigue orando y ayunando por tu hermana porque ella está en una situación mala y pasó esto y esto y esto. Yo de verdad que pensé que se me había caído todo porque empecé a recibir pensamientos del diablo, que bajara para Puerto Rico, que hiciera esto. Me puso una película para que yo hiciera, pero algo que el diablo hace es que te presenta la película, pero no te presenta las consecuencias de esa película. Y sí, yo podía tomar las riendas en mis manos, ir para allá y tomar venganza, pero Dios me enseñó algo. Me dijo, perdona y ora por ello. Amén. Y al mismo tiempo que yo estaba orando por mi hermana, empecé a orar por ello. Empecé a orar por ellos y le dije, Señor, yo los perdono y no permita que esto llegue a mi corazón. Yo sé que ellos están atados como yo estaba en un momento dado. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Se cayeron presos y Dios quiera, ¿verdad? Que tengan una experiencia con el Señor en la prisión. Claro. Pero que Dios me enseñó algo, que si nosotros le dejamos nuestros problemas y le ponemos los problemas de nosotros en las manos de Dios, Dios toma control de todas las cosas. Mi hermanita tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios y cuando tuvo el encuentro con Dios, hoy en día está perseverando. Mi hermanita Aileen, Dios la bendiga donde quiera que se encuentre. Amén. Mi hermanita sigue para adelante, perseverando. Amén. Y tuvo un encuentro con Dios. A ella le habían quitado sus hijas, le entregaron sus hijas. Ella se casó, hizo su vida. Hoy es una mujer de Dios, una mujer de bien. Está por ahí testificando, la vi en los caseríos en Puerto Rico. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que esto fue la experiencia de cómo Dios se me reveló a mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy predicando un Dios que está vivo, que es real y que tiene poder. Yo no puedo predicar algo que yo no he vivido. Y yo pude entender que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios está ahí. Por eso es que, ¿verdad? Quise poner en la conclusión este testimonio que yo tuve, cómo Dios se me reveló, cómo yo pude conocer a Dios, ¿verdad? Aparte de la palabra, cómo yo pude conocer a Dios y hablar con evidencia de que cuando nosotros le oramos a Dios con fe y creyendo, Dios hace, Dios escucha. Amén. Amén. Así que, gente, ¿verdad? Los hermanos y amigos que me están escuchando, perseveren en la oración, perseveren en la búsqueda, no dejen de orar por sus familiares que están viviendo por lo que nosotros vivimos. Amén, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Cuando más peor yo me encontraba, yo sé que había alguien al lado, ¿verdad?, que estaba doblando rodillas por mí. Y mira, Dios me rescató, Dios rescató a mi hermano John y también rescató a mi hermanita, que la traigo como testimonio, amén, de que Dios escucha nuestras oraciones. Amén, amén. Así que bueno, esto sería todo por esta hora. Agradecemos a cada uno de los hermanos, como dijimos al principio, que va a estar escuchando, va a estar viendo este video. Más adelante nuestro hermano, ¿verdad?, va a poner su información ahí en el video. Si alguno, ¿verdad?, quisiera tener este testimonio, alguna persona, una madre que tiene una situación, que hago con mi hijo, cualquier pregunta, la información va a estar ahí más adelante. Usted se puede comunicar con nuestro hermano Cristian. Yo estoy seguro que mi hermano le va a dejar saber qué es lo que hay que hacer. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos despedimos, Cristian. Esperen la entrevista, déjenme en los comentarios quién quiere escuchar el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi hermano John, que también tiene un testimonio poderoso, y vamos a ver si lo traemos por aquí, por el canal de nosotros. Amén. Así que déjamelo por ahí por los comentarios para así. ¿Estás dispuesto, John? Vamos para encima, lo que Dios diga. Vamos para encima, claro que sí.